El capítulo 2 de Primera de Juan. Y en esta mañana ustedes están privilegiados porque mientras en el mundo hay una incertidumbre de quién es el anticristo, ustedes en esta mañana conocerán quién es el anticristo. Así que tendrán una bendición como iglesia de poder saber quién es el anticristo. Así que hoy veremos a través de su palabra quién es ese personaje o de qué se trata eso que está hablando Primera de Juan. Así que todos juntos vayamos a la palabra del Señor y leamos desde el versículo 18 hasta el versículo 27. Cuando lo tengan me acompaña con un fuerte amén. Y leemos todos juntos la palabra del Señor. Hijitos, ya es el tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no confiesa al Hijo y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis, de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Padre, estamos ante tu palabra. Reconocemos, Señor, que ante nuestra limitada capacidad humana y por resultado del pecado, a veces, Señor, nos es difícil poder entender tu palabra. Pero nos ha dado, como acabamos de leer, la unción de tu Espíritu Santo, para que a través de ella os enseñe todas las cosas. Padre, tu Espíritu Santo nos capacita para entender tu palabra. El Espíritu Santo nos capacita para enseñar tu palabra. Así que, Señor, seas tú con el predicador y seas tú con cada uno de los que estamos, Señor, recibiendo y escuchando tu palabra, para que tu Espíritu nos hable a través de la misma. Dependemos de tu Espíritu, para que, Señor, no es la habilidad humana del que enseña, ni la habilidad humana del que escucha. Es una obra sobrenatural de tu Espíritu para aplicar estas verdades a nuestros corazones. Confiamos en ti y dependemos de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, amados? En Primera de Juan ya hemos visto el primer capítulo donde Juan enfatiza la importancia de conocer quién es Jesús. Podemos decir que Juan en los primeros versículos hace una introducción cristológica y comienza a enseñarle a la iglesia
quién es Jesús y los falsos Jesús que se habían levantado. Luego vemos que uno de los temas centrales de Juan en esta carta era la importancia de medir nuestra cristiandad en base no a lo que decimos, sino en base a lo que hacemos. Cómo lo que decimos de Él debe evidenciarse en aquello que hacemos. Y Juan dio varios ejemplos de cómo la obediencia a los mandamientos está ligado a la obra de transformación que Dios ha hecho en la vida de un verdadero creyente. Luego pudimos ver que Juan entonces habla del amor. Otra evidencia de una genuina conversión es, número uno, un entendimiento claro de la cristología, quién es Jesús. Número dos, una obediencia al Señor, es otra marca de la evidencia de que Dios nos ha salvado. Y número tres, un amor por los hermanos. El que dice que ama al Señor y aborrece a su hermano, el tal es, ¿qué? Mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. Eso lo pudimos ver a través de el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahora comienza a hablar de otra de las marcas genuinas que un verdadero creyente debe tener, y es una sana doctrina. Y comienza a hablar de la vida de los hermanos que habían introducido mentira dentro de la iglesia, y le llama falsos hermanos, y también utiliza un nombre que no es utilizado en ninguna otra parte de la Biblia, pero Juan lo utiliza en este capítulo en varias ocasiones y habla del espíritu del anticristo, y lo está asociando precisamente con aquellas falsas enseñanzas que se habían introducido no fuera de la iglesia, no a través de un personaje que se iba a levantar y que iba a hacer algo fuera de la iglesia, sino está hablando acerca de un espíritu. Y cuando la palabra habla de espíritu, no es solamente hablando acerca de un personaje en particular, sino de una tendencia en particular. Por ejemplo, la Biblia habla del espíritu de la ley. El espíritu de la ley es una tendencia donde habla también acerca del espíritu de contradicción. Es un espíritu de la época que están hablando, una situación en particular, una tendencia en particular que está inclinada a desviarnos, en este caso que está hablando aquí Juan, de la palabra del Señor. Esa es la intención de Juan. Cuando una persona es contenciosa, y si usted tiene un espíritu contendor, es que siempre quiere estar contradiciendo. Un espíritu, cuando habla de mentira, usted tiene como un espíritu de mentira, siempre está diciendo mentiras. No es que tenga como un demonio adentro de mentira o demonio de contención. Son tendencias pecaminosas. Cuando la Biblia habla espíritu de algo, y eso hay que enfatizarlo hoy dentro de un mundo carismático donde a todos se le llama espíritu de algo y pensamos que son demonios que están operando detrás de esa persona. No, son tendencias pecaminosas que pueden estar en una persona. Y Juan le está haciendo el énfasis acerca de lo que es el espíritu del anticristo. Ese espíritu del anticristo no era algo nuevo, aunque se manifestó de manera más plena para el tiempo de Jesús y post Jesús, pero eso ya estaba desde el inicio de la Biblia. Míralo en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Ahí habla una profecía donde Dios le está diciendo, se va a levantar una persecución contra la simiente de Dios. El que iba a nacer, la simiente prometida dada al pueblo de Dios, vendría a ser perseguida por otra simiente que no venía del pueblo de Dios. Y hay una continua persecución a través de toda la Biblia que se opone constantemente al plan de Dios. Lo vemos desde el inicio. Viene una promesa. Caín, dice la Biblia, que era del maligno desde el principio. ¿Qué comenzó? Comenzó un ataque frontal a lo que representa esa simiente.
Entonces probablemente esa simiente, dijeron, puede representar venir de aquel personaje llamado Abel. ¿Y qué hace Caín con Abel? Lo mata. Y a través de todo el Antiguo Testamento hay una batalla, una lucha entre lo que es la simiente de Dios y lo que es la simiente de Satanás. Un ataque contra Cristo mismo. Lo podemos ver en el libro de Éxodo, donde mandan a asesinar a los niños. Se habló de eso un poco en la semana pasada. Por causa de que ya venía un ataque contra esa simiente. Dios preserva la vida de Moisés, lo levanta como parte de un libertador a su pueblo. Dios perseverando la simiente prometida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Ese es el ataque que vemos a través de toda la Biblia, un ataque contra la simiente de Dios. Y es ahí donde vemos operando desde el inicio ese espíritu anticristo. Todo lo que representa la promesa dada por Dios es espíritu de anticristo. Yo voy a querer dañar, intentar destruir, cosa que no va a poder, el plan de Dios, trazado a través de la historia, decretado desde antes de la fundación del mundo. Así que es importante que podamos entender esto, porque hermanos, por ahí hay muchos bufones que están utilizando el nombre de Dios y de la palabra para darle cierta distinción a hombres específicos, llamándole anticristo. Y en particular en el tiempo que nos encontramos, donde ahora sucedió el año pasado un virus donde afectó y ha matado a muchos en la sociedad, y aprovechamos cualquier cosa para utilizar a este personaje, sacarlo del closet y volverlo a utilizar como marioneta de manipulación para decir, ahí está el anticristo. Ese es el anticristo. Hace 3 días leía en las redes sociales acerca de un grupo de conspiracionoides. Yo sé que es conspiradores, pero estoy utilizando una palabra de forma irónica, ¿ok? Conspiracionoides, ¿ok? Donde estaban escribiendo que toda persona que se haya puesto la vacuna pertenece a la élite del anticristo. Porque hay un anticristo que está gobernando detrás de esa vacuna y está utilizando la vacuna, y todos los que se la pongan, incluso decían, los pastores que apoyen la vacuna pertenecen a la élite. ¡Wow! Mira hasta dónde hemos llegado. Y hay muchos creyentes que se van como borreguitos siguiendo a estas tendencias conspiracionoides. ¿Ok? Seguimos esta tendencia. Ay, está el anticristo detrás. ¿Te pusiste la vacuna? Ya tú estás marcado por el anticristo. Hermano, ¿eso es lo que dice la Biblia que es el anticristo? ¿Eso es lo que dice la Biblia que es el espíritu del anticristo? No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios que es el espíritu del anticristo? Y eso es lo que estaremos viendo a través de esta predicación. Por eso yo les dije que usted va a salir de aquí conociendo quién es el anticristo. Así que ponga mucha atención, porque el 1 de Juan nos dice quién es el anticristo. Usted no tiene que por ahí estar buscando códigos secretos diciendo, como recuerdo en una ocasión donde estaba de presidente Ronald Reagan y decía, el apellido de Ronald y el segundo nombre de Ronald y el apellido Reagan tiene 6 letras. Por lo tanto, 6, el anticristo es Ronald Reagan. ¿Viste cómo en todas las etapas de la historia hemos visto estos bufones donde utilizan personajes, circunstancias para hablar de lo que la Biblia no habla? Dice la Escritura que este espíritu del anticristo eran hermanos que estaban dentro de la iglesia, que salieron para que con evidencia mostrara
que no eran de ellos. No solamente Pablo advierte de esto, sino que podemos ver el apóstol Pablo, Pedro, Judas, Jesús hablaron acerca de estos anticristos que se iban introduciendo en medio de la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por lo tanto, velad. Qué interesante, hermanos, si yo les dijera a ustedes, ponle que Pablo le está escribiendo esto a una iglesia donde él ama y él va a partir de ahí. Él va a salir de esa iglesia. Y Pablo le dice a esa iglesia: iglesia, cuando yo me vaya, aquí de entre nosotros hay lobos. Y esos lobos se van a levantar contra ustedes, contra el nombre de Dios, y van a querer arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Todo el mundo estaría aquí diciendo: wow, aquí hay lobos. Aquí hay lobos. Cuidado. Hermanos, la iglesia que Pablo pastoreó, que Pablo enseñó, dice la escritura que de entre ellos había gente que no era de Dios. ¿Y usted piensa que la iglesia que pastorea Luis Soto es exento de eso? Si la iglesia que pastoreó Pablo dice: hay entre vosotros gente que no son de rebaño. Wow. Lobos disfrazados de ovejas. Ese es el gran peligro de la iglesia, hermano. El gran peligro de la iglesia. Yo sé que batallamos contra estas tendencias antiabortistas, estas filosofías de perspectiva de género. Luchamos contra ellas, claro, y levantamos la voz. Pero ¿sabes que el mayor peligro de la iglesia no son los de afuera? Pablo, donde más le dijo a la iglesia: cuídense. No dice cuídense de los de afuera. Dice cuídense de Nerón, que es un hijo del diablo. Nunca lo mencionó. Nunca lo mencionó. Cuídense de X político. No. No quiere decir que los políticos y las agendas políticas puedan venir en contra de la palabra. Sí, pero la mayor amenaza de la Biblia está no fuera de la iglesia, está dentro de la iglesia. Y Pablo le hace esa advertencia. Judas. Pablo le escribe en Judas capítulo 1, versículo 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Se han infiltrado encubiertamente. Hombres impíos. No dice que toman el libro del tarot y lo ponen como verdad. No, ellos toman la Biblia. No dice que toman allí a Gandhi y lo ponen como verdad. No, ellos toman a Jesús. Mira lo que dice la palabra del Señor. Estos hombres impíos convierten en libertinaje. ¿La qué? Fíjate que está utilizando la gracia. Conocen de la gracia. Hablan de la gracia. Enseñan de la gracia. Pero tergiversan la gracia. Le dan un nuevo significado a lo que eso significa. Y niegan al único Dios. No diciendo que no existe. Tergiversando a Dios. Cuando tú escuchas hablar personas que dicen ser creyentes acerca de Dios y no están los atributos que Dios representa, hermano, tú estás negando al Dios de la Biblia. Aunque diga que estás hablando de Dios. ¿No fue lo que hicieron, hermanos, cuando el pueblo de Dios, Moisés se tardaba para ellos de bajar del monte? Ellos tomaron allí los mismos instrumentos de oro que habían sido dados al pueblo, levantaron un becerro de oro. ¿Y tú sabes el nombre que le dieron a ese becerro?
A ellos no le dijeron becerrín, cabecín, surrim. ¿Tú sabes el nombre que ellos le pusieron? Elohim, Jehová, Yahweh, el Señor. Este becerro que nosotros construimos fue el Dios que nos sacó de Egipto. Los falsos maestros no niegan a Dios en el aspecto de decir que no existe, sino que hacen un becerro de oro, le dan unas características lejanas a lo que representa a Dios y dicen, ese es tu Dios. Por eso puedes escuchar a cristianos hablar de un Dios que es solamente todo peaches and cream. Un Dios que me deja hacer lo que yo quiera. Un Dios que es todo amor. Pero no hablamos de la justicia de Dios. No hablamos de la santidad de Dios. No hablamos de la ira de Dios. Entonces tomamos a un Dios y lo hacemos a mi imagen, conforme a mi semejanza, y decimos, este es Dios. Esos son los anticristos. Cambian la verdad de Dios, tergiversa la verdad de Dios y niegan al soberano Dios. En particular utiliza la palabra soberano, Judas, en el libro, en la carta a Judas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo. ¿Ves que esto no es solamente de Juan, el que lo está escribiendo? Esto es a través de todos los hombres que han escrito en el Nuevo Testamento. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como también falsos maestros entre vosotros, cuales otra vez encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando otra vez incluso al Señor que los compró y trayendo tras sí una destrucción repentina. Pablo a los Gálatas, hablándole ahora de unos falsos maestros anticristo que negaban ahora la gracia y se iban al extremo de la ley y el legalismo. Gálatas 2:4. Y esto a pesar de los falsos hermanos que otra vez, mira cómo se introducen, a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducir la esclavitud, cambiando la verdad de Dios, tergiversando el mensaje principal del evangelio, que cambian la gracia en libertinaje, que cambian la gracia en legalismo. Falsos maestros, ambos peligros lo tenemos en el tiempo presente. Tú puedes cambiar la gracia en libertinaje y cambiar la gracia en legalismo. Ambos son falsos cristos, ambos son falso evangelio, ambos son anticristo. Pablo le dice a la iglesia en la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 14 que Él les ha dado maestros, evangelistas, pastores, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error. Esta gente no lo hace como que se le chispoteó una falsedad. No, la falsedad la emplean. Son empleados de ellos, trabajan para eso. Y lo hacen de una forma astuta, de una forma planificada. Cuando usted escucha, hermano, a algunos de estos falsos maestros que usted puede ver en la telecadena Enlace y entre otros lugares donde están utilizando el nombre de Cristo, con un falso mensaje del evangelio, utilizando la prosperidad, entre otras cosas, no es como que, ay, esos son hermanos que están enseñando falsedades. No, son falsos hermanos, dice la palabra, que con astucia están empleando, cambiando, trabajando para el reino de Satanás, que es anticristo. Un anticristo es alguien que cambia la verdad de la palabra, tergiversa la verdad de la palabra, cambia el mensaje de la palabra
y se va tras ellos. Eso es un anticristo. Dentro de la iglesia hay cristianos y anticristos. Escucha lo que dijo el pastor. Que dentro de la iglesia hay anticristo. Sí, dentro de la iglesia las que le escribió en Gálatas, dentro de las iglesias que le escribió Pedro, dentro de la iglesia que le está escribiendo aquí Juan, habían anticristo. Gente que emplean el error y cambian la verdad de Dios, se dedican al engaño y se mantienen en ese engaño. Por eso Pablo, la intención de Pablo a la iglesia era: yo te ruego, hermanos, que se fijen, os fijéis en los que causan división y tropiezo contra la doctrina que vosotros ya han aprendido, porque tales personas no son que son hermanos inmaduros. Mira lo que dice ahí la palabra, tales personas. ¿Qué dicen ahí? Versículo 18, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras te rasca el oído y te sientes, wow, yo me sentí tan especial. En esa prédica yo me reí, en esa prédica yo gocé, en esa prédica yo lloré. Te movieron todos los sentimientos. Empiezas llorando y empiezas riéndote y terminas llorando. Emplean con astucia y a través de falsas, versículo 18, a través de falsas y suaves palabras y lisonjas, engañan los corazones ingenuos. Engañan los corazones ingenuos. Personas que no conocen la verdad, lo escuchan y dicen, eso tiene que ser de Dios. Hay un pseudo predicador muy conocido, me parece, no me sé bien el nombre, pero me parece que de apellido o de nombre Aviv algo. Hay un montón de creyentes dándole por ahí share, compartir a mensajes motivacionales que no tienen nada que ver con el evangelio, pero él se autoproclama cristiano. Él se autoproclama creyente. Y hermano, cuando tú lo escuchas, niega la verdad del evangelio. Pero muchos creyentes dicen, ese es creyente porque mira qué lindo habla. A mí hasta se me paran los pelos cuando ese hombre habla. A ti se te paran los pelos y a Dios le da náuseas. Porque no tiene nada que ver con el mensaje del evangelio. Suaves palabras. Iglesia, cuidado con el engaño, porque está por todas partes. Hay muchos creyentes ingenuos que se comen todo lo que venden y son por ahí los mismos que andan buscando predicadores por todas partes, porque están fascinados con que le digan algo especial para mí. No están buscando a Cristo en la palabra, están buscando algo especial para mí. En un momento dado vas a caer en el engaño. Yo recuerdo cuando, antes de que el Señor me salvara, hace muchos años por si acaso, hermano, iba por el pueblo de Arecibo, cuando el pueblo de Arecibo todavía tenía vida, antes de que los moles llegaran, y había un muchacho que llegó vendiéndome una cadena, una pulsera, de oro. Esa pulsera de oro era tremenda. Estoy hablándole que no era creyente, por si acaso, ¿ok? No esté por ahí comprando cosas robadas después. Y me decía, mire, le vendo esto en $20. Esto es 14 quilates. Esto es excelente. Y yo le dije, pero ¿cómo yo sé que eso es 14 quilates? Porque yo no sé estudiar el oro. Le voy a enseñar. Abra el bonete. Y yo dije, este es lo que me va a robar en la batería. Abra el bonete. Y yo bien ingenuo, abrí el bonete, sacó una tapita y metió la pulsera en el ácido de la batería. Y me dijo, si esta pulsera es falsa, esto se va a poner negro ahora mismo. Y yo dije, wow, qué tremendo. Ni yo tenía esa idea. Este es un pillo bueno. Lo sacó, lo limpió y aquella pulsera brillaba de igual manera. Esa pulsera debe tener un valor aproximadamente como de $350. Y yo dije, $20, esto es una ganga. Se lo compré
impío al fin, hermanos. Los creyentes no le compran a los pillos, ¿ok? Nada robado se debe comprar. Impío al fin, me la llevo a mi casa. Hermano, literalmente, cuando yo me levanto y yo miro aquella pulsera parece que la habían puesto en un grill. Estaba negra. Negra. Y yo dije, wow, el oro al principio parecía cuando lo pasaron por ahí, que mira, lo soportó, pero no lo soportó literalmente 24 horas. Aquello yo lo tuve que botar, no me sirvió para nada. Qué bueno que eran solamente $20, ¿no? Bueno, y eso me pasa, ¿sabe por qué me pasa? Eso me pasó por estar buscando lo barato, lo caro, barato. Por quererme salir de listo. Porque el pillo pensaba que era listo, pero yo pensaba que yo era más listo que el pillo. ¿Ok? Y tú sabes lo que sucede muchas veces con los que son engañados. Que precisamente toman de la avaricia del corazón lo que quieren oír y otro lo engaña. Y hermano, no es que pobrecito, mira cómo le engaña ese falso maestro. No, eso es lo que él está buscando, por eso cayó. Los que están en las falsas iglesias, no es que Dios no tenga ovejas allí que las va a sacar de allí, pero llegan queriendo escuchar eso, queriendo que le digan lo grande que es, lo mucho que va a prosperar, lo exitoso que va a ser, lo sano que va a ser por toda su vida. Eso es lo que quieren oír. Ahí tienen a su becerro de oro para que se lo diga, con engaños. Yo quiero que usted sepa que todo lo que yo le he dicho hasta ahora es la introducción del mensaje. Vamos al primer punto del sermón, ¿ok? Versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, fíjate, ya en el tiempo de Juan había una tendencia donde esperaban a ese anticristo, porque dice, ya oíste que el anticristo viene como un personaje. Ahora, dice, han surgido muchos anticristos. Entonces, pastor, ¿es un personaje o son muchas personas? Pues es lo que está diciendo Juan. Ustedes han oído que viene un personaje que es anticristo. Tal vez ellos estaban pensando en Nerón. Tal vez ellos estaban pensando en cualquier otro parecido a Nerón, perseguidor de la iglesia. No se sabe. Pero Juan le está diciendo, ahora no han surgido uno como el que ustedes esperan. No es un personaje que está por allá lejano, sino que les dice, ahora, ellos esperaban que quizás le iban a decir, ¿quién era el nombre como ustedes cuando yo comencé esta predicación, verdad? Pero él está diciendo, ahora no es uno, son muchos. Hay muchos anticristos y por eso conocemos que este es el último tiempo. Y cuando Juan está hablando aquí del último tiempo y la Biblia habla del último tiempo, comenzó desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento comenzaron los últimos tiempos. Los últimos tiempos no es algo que nosotros esperamos que llegue. Los últimos tiempos ya llegaron. Desde el momento en que Cristo vino a la tierra hasta el momento de su segunda venida, ya estamos en los últimos tiempos. Así que Juan le apercibe a la iglesia y le dice, no piensen solamente que es un personaje, sino que esto es muchos anticristos. Pastor, pero es que yo no le entiendo todavía eso. ¿Cómo que es uno y a la misma vez es mucho? Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que está hablando del mismo personaje. Está hablando de la misma cosa. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, y Pablo le llama el hombre de pecado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca
y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo o hombre de pecado, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, prodigio y señales mentirosas. Satanás no hace milagros. No le atribuya poder a Satanás que no tiene. Satanás no hace milagros. ¿Escuchó bien? Pastor, pero mira lo que dice ahí, que tiene grandes señales, prodigios y poder. Sí, pero lee lo que dice al final. Mentirosos, no son señales y prodigios reales. El único que tiene poder sobre la naturaleza y sobre todo lo creado, autoridad soberana, se llama Dios. Satanás no hace milagros. ¿Y qué hace, pastor? Engaña. Lo mismo que hizo con los magos en el tiempo de Moisés. Moisés tiró la vara, se convirtió en culebra. Los magos son magos y los magos hacen ¿qué? ¿Qué hacen los magos, hermano? Magia. Por eso engañan, emplean. Pues ¿qué ellos hicieron los magos? ¿Milagros igual que Moisés? No. ¿Qué hicieron los magos? Magia. Ustedes han visto a alguien cuando tiene una carta y hace así y de momento te desaparece, te convierte un dinero de 1 en 100 y tú dices, ¡wow! ¡Era de 1! Hermano, ¿tú piensas que eso es verdad? No, si no ese hombre fuera millonario y no estuviese allí en un circo haciendo eso. Si él puede cambiar billetes de 1 en 100, ¿qué hace en un circo? Pues claro, porque te está engañando. Está utilizando las artimañas del error. Pues mi hermano, así mismo sucede hablando de estos falsos. Y en particular dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Personas del último tiempo, desde que Cristo vino, han ido en pos de la falsedad y dice la palabra que Dios mismo les envía un poder engañoso por causa de que rechazaron la verdad. Versículo 10, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, no para los creyentes. Un hombre que está sólido en la palabra no debe temer a ninguna de estas cosas, por cuanto no reciben la verdad para ser salvos. No quieren la palabra de Dios. Quieren ser entretenidos, pero no quieren la palabra de Dios. Tú no quieres la palabra, dice la palabra de Dios. Tú no quieres lo que Dios dice. Dios mismo te envía un poder engañoso para que te enredes en él y te pierdas. Wow. ¿Eso lo dijo el pastor? No, eso lo dice la palabra de Dios. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Tú quieres mentira? ¿Tú quieres que te engañen? Dios te entrega a un espíritu de engaño. Así surgen, hermanos, los anticristos. Ahora, pastor, tesalonicense, ¿qué tiene que ver ese hombre de pecado? ¿O es un inicuo o son muchos inicuos? Pablo, en varias ocasiones, él tiene la particularidad de utilizar la palabra hombre de Dios. En una ocasión le dijo a Timoteo, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. La pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta mañana, el hombre de Dios, cuando Pablo utiliza hombre de Dios, ¿está hablando acerca de un personaje nada más o está hablando acerca de muchos personajes? ¿Existe solamente un hombre de Dios? No, pero él está hablando en singular. Pero tú, hombre de Dios, ¿es uno? Sí. ¿Son muchos? Sí. El hombre de Dios, yo puedo decir, ¿Pablo era un hombre de Dios? Sí. ¿Era el único hombre de Dios? No. De la misma forma, el anticristo, ¿es un solo hombre? Sí. ¿Son muchos a la vez? Sí. Así que no espere este ultra, mega, hiper iluminado personaje, sino que a través de toda la historia han habido muchos dentro de la iglesia, han habido muchos fuera de la iglesia que utilizan el nombre de Dios para hacer lo que van a hacer. Podemos decir que Hitler fue un anticristo y que persiguió parte de lo que es el pueblo de Dios, sí.
¿Y tú sabes que utilizó algunos libros de Lutero? Utilizó Romanos para validar su postura. Los hombres que se filtran como ovejitas, cuando la Biblia dice que son lobos rapaces, son a través de la historia unos y muchos. ¿Usted lo puede entender conmigo, hermano? Qué bueno, gracias a Dios por eso que dijeron amén. ¿Quién es el que entonces es el anticristo? Aquí lo va a ver, el que niega al Padre y al Hijo. El que cambia la doctrina de Cristo, el que cambia la doctrina del Padre, el que cambia la palabra de Dios, el que se opone a eso. Tenemos un montón de anticristos metidos en seminarios supuestamente cristianos. El seminario evangélico de Puerto Rico, hermanos, hay un montón de anticristianos ahí, anticristos ahí, profesores que validan matrimonios homosexuales, el aborto y enseñan la Biblia. Mi esposa me estaba hablando de un profesor que ella tuvo de Biblia. Tocón. Lo señalaron por estar tocando a las niñas. Profesor de Biblias. Y tenemos un montón de gente infiltrada dentro de seminarios evangélicos en Puerto Rico y fuera, que la Biblia le llama anticristo. Cambian el mensaje, cambian la esencia de la palabra y revelan lo que realmente son. No son profesores de Biblia, son falsos maestros. La palabra le llama que introducen doctrinas de demonios hipócritamente y que tienen cauterizada la conciencia. En una ocasión, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, Pablo habla de uno que se llamaba Janes y Jambres. Resistieron a Moisés. Y así también estos resisten la verdad. Hace una comparación. Son contumaces, resisten la verdad de Dios. Hombres corruptos de entendimiento. En cuanto a la fe son reprobados. Y algunos le llaman creyentes. Malos obreros, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pastor, ¿qué va a pasar con ellos? Van a seguir engañando y siendo engañados. Y si tú eres uno de los que estás en estas filas, buscando cada vez que te digan lo que tú quieres oír y no quieres oír la palabra y te la pasas brincando de aquí y de allá, buscando el predicador de YouTube o de Facebook o de la iglesia de la esquina, cuidado, porque puedes tener tendencias anticristianas. Tú no quieres a Cristo, tú quieres que te rasquen las orejas. Tenemos toda la escritura para discernir. Tenemos toda la palabra de Dios para combatir el error. Tenemos todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Está en su palabra. Si Pablo le tuvo que advertir, si Juan le tuvo que advertir, si Pedro le tuvo que advertir, si Jesús le tuvo que advertir, iglesia, nosotros necesitamos ser advertidos también. No estamos exentos de eso. ¿Por qué? Versículo 19, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¡Wow! Quiere decir que los anticristos que está hablando Juan son los mismos que salieron de la iglesia. Exactamente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, la evidencia de un verdadero creyente se llama perseverancia. Permanecido hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no son de nosotros. Aquí está la mezcla entre creyentes, tratando de destruir a través de la mentira y engaño, metidos dentro de la iglesia. ¿Cómo tú puedes identificar al anticristo dentro de la iglesia? Primero, se va a apartar. Tendencias de anticristo en medio de nosotros es, primero, me comienzo a apartar de la comunión de los hermanos. Me comienzo a apartar, salieron de nosotros, de la comunión de los hermanos. Utilizo las estrategias para engañar, dice aquí la palabra, con mentira.
Y mira cómo termina diciendo, llevándose tras sí. Versículo 20. Aquellos que inevitablemente por causa de la falta de conocimiento de la palabra se fueron tras ellos. Débiles que se fueron tras ellos. Son este grupo de personas que se arrastra gente para sí. Yo no estoy diciendo, hermanos, de que si hay alguien que se fue de la iglesia y se fue mal, no necesariamente tenga este espíritu. Pero, si cambia la palabra, no quiere comunión con los hermanos, ataca a los hermanos, daña la iglesia, la Biblia le llama que es el anticristo. Otra vez, si alguien se fue de aquí, yo no conozco toda la historia de aquí, hizo eso, no quiere decir que es el anticristo único. Es que también cualquiera de aquí puede serlo. Cualquiera de aquí puede tener ese mismo espíritu, dañando el cuerpo de Cristo, tergiversando la verdad, tomando a los débiles y los arrastra tras de sí porque no estudian la palabra. Aquí está el peligro, iglesia. Salieron engañados por falsas enseñanzas. Y estos maestros falsos mostraron lo que realmente era. Hay doctrinas fundamentales que no son negociables con nada. La sola salvación por Cristo, eso no se negocia. No es Cristo más algo, no es Cristo más obra, no es Cristo más, es Cristo suficiente. La sola fe en la persona de Jesús, la sola gracia de Dios, la sola escritura como la única norma de autoridad de fe y conducta no es negociable. Todo aquel que atente contra estas cosas que yo acabo de decir es el anticristo. Contra la persona de Jesús, contra la doctrina de la verdad, la suficiencia de la palabra, la gracia suficiente de Dios por medio de la fe es anticristo. No se negocia con eso. Ah, pastor, de que me he visto de esta manera, eso te queda libertad cristiana. De que si yo creo que Cristo viene antes, después de la segunda tribulación, de la primera tribulación o de las tribulaciones que quieran añadir, doctrina secundaria, está bien. Tenemos una postura y creemos que eso es lo que es, pero no vamos a llamar anticristo a alguien por eso. ¿Está conmigo? Tenemos que enfocarnos bien las batallas que tenemos que pelear de acuerdo a la Biblia. No podemos estar peleando por estupideces que no tienen nada que ver con el fundamento de la palabra de Dios. Hay una verdad que debe ser levantada y defendida por encima de todas las cosas. Punto número 2, y voy a avanzar. Versículo 20, características. Ya vimos las características de los anticristos y ahora vamos a ver las características de los cristianos. Versículo 20. Pero vosotros, así son ellos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas. Hay algunos por ahí que andan como títeres siendo engañados, pero ustedes, ahora le habla a la audiencia, a los creyentes, les dice, ustedes han sido sellados por el Espíritu, ustedes tienen la unción de Dios. Y yo no le escribo a ustedes que han madurado, que aman la palabra, como si ustedes fueran un ignorante, como les hablé a los anticristianos. Sino, yo les escribo a ustedes porque conocéis estas cosas. Ustedes saben discernir, porque ninguna mentira procede de la verdad. No puede existir una mentira que salga de la verdad. No pueden coexistir esas cosas. El mentiroso, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es Cristo. ¿Quién es el anticristo? Los que niegan la verdad de Cristo, los que cambian la verdad de Cristo, tergiversan la verdad de Cristo. El que cambia la verdad del Padre, el que cambia la verdad del Hijo, ese es el anticristo. Usted puede salir por esa puerta diciendo, hoy ya sé quién es el anticristo. Mira que yo he buscado. ¿Sabe por qué estabas tan afanado por buscar al anticristo? Porque algunos están más interesados en conocer quién es el anticristo que conocer a Cristo. Por ahí buscando en todas partes, en Google. Voy buscando por ahí en las predicaciones de fulano, de la iglesia apostólica, de la quinta trompeta, de la séptima venida. ¿Dónde está el anticristo? Conoce a Cristo para que no te engañen los anticristos.
Es sencillo lo que muestra la palabra de Dios. No hay que complicarse mucho. Cambia a Cristo, niega la verdad. Ahí está el anticristo. Versículo 23, todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que hace esto no tiene a Dios en su vida. El que confiesa a Jesús tiene también al Padre. El contraste entre el anticristo y los cristianos. Lo que habéis oído desde el principio, el verdadero creyente permanece en la verdad, se establece en la verdad, es firme en la verdad. Lo que habéis oído desde el principio, no está por ahí buscando revelaciones nuevas, permanece en lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Permanece en vosotros. También vosotros, el que permanece en la verdad de la palabra, permanece en el Hijo de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy perseverando y permaneciendo en Cristo? Porque tú permaneces en la verdad. Permanece en la verdad de Dios. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esto es importante. Porque Juan le está diciendo, Dios nos prometió una cosa. Como pueblo de Dios, Dios nos prometió una cosa. Dios no te prometió que todo te iba a salir bien. Eso no te lo prometió nunca. Si tú estás esperando que todo te salga bien y no te sale, y dices, Señor, me amparo en tus promesas, porque tú me dijiste que todo me iba a salir bien. Yo no sé a qué Señor tú le estás hablando, porque el Señor de la Biblia nunca te prometió eso. Señor, yo me amparo en tus promesas, porque tú me dijiste que tú siempre me vas a prosperar. De verdad. ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde Dios te dijo eso a ti? Hay una promesa que Él le hizo a su pueblo. Todo aquel que en mí cree tiene la vida eterna. No la va a tener, no la va a comprar, no la va a lograr, la tiene. Lo que dice ahí. Esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Hermano, el que está en Cristo se le ha dado una nueva vida. Ahora el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna tú no la vas a alcanzar cuando tú te mueras, ya tú la tienes. Cuando te mueras la continuarás teniendo. Él te la dio. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2. Es algo que ya tenemos. Esa es la promesa de los creyentes. El que persevera en su palabra, Dios nos ha dado su espíritu que me lleva a su palabra. Y mira qué interesante, su palabra me llena del espíritu. Me dio a su espíritu que me lleva a la palabra. ¿Tú quieres ser lleno del espíritu? Sí. Dice la palabra, sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros salmos, himnos espirituales. La palabra te llena del Espíritu, el Espíritu te lleva a su palabra. No hay contradicción alguna entre ellas. ¿Qué es un hombre del Espíritu? Uno que vive en la palabra. ¿Qué es un hombre lleno del Espíritu Santo? Uno que está controlado por la palabra de Dios. ¿Lo puede ver, iglesia? Vosotros tenéis la unción del Santo. Esa palabra unción es un modo figurado para hablar del Espíritu Santo. Ya tú tienes el Espíritu Santo. Si tú has creído en Cristo, el Cristo de la Biblia, no el que te han vendido por ahí la farándula cristiana, no, el Cristo de la Biblia. El que es juez, Señor, Salvador, soberano, justo, airado, misericordioso, perfecto, bueno. Ya tú tienes, tú te has arrepentido de tu pecado, ya tú tienes la unción. Ay, pastor, yo pensaba que yo la tenía que buscar. No, el que te diga que tú tienes que buscar la unción te está mintiendo. La unción no es algo que tú buscas, la unción es algo que se te da en el momento que tú has creído en Cristo. Tú has creído en Cristo, te has arrepentido. Dice la Biblia, tú tienes la unción del Santo. ¿Qué quiere decir entonces la palabra unción? Porque a veces la decimos pero no sabemos. Aquí está hablando
El Espíritu Santo. La promesa del Espíritu es la unción. Ya tú la tienes, has creído en Cristo, la tienes. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Podemos discernir por las palabras las herejías que se van introduciendo y que se han introducido a través de la historia. El arianismo que dice que Jesucristo solamente es un ser creado que vino a morir. La falsedad del legalismo, del liberalismo, de la prosperidad, de los milagreros, de las herejías que se reciclan año tras año, se reciclan estas falsedades que han estado a través de toda la historia de la iglesia. No hay herejía nueva en este tiempo. Ya lo que queda son recicladas. Se van dando a través de nuevos personajes hablando la mentira. La mentira del gnosticismo, que era especialmente la que estaba atacando Juan en esta carta. Y ya explicamos en la primera predicación qué era el gnosticismo. Tenemos ahora la mentira del falso evangelio de la justicia social, que se ha metido en las iglesias. Donde ahora el problema es que si tú eres de un color en particular, tú te tienes que arrepentir por lo que hicieron tus antepasados. No. Tú te tienes que arrepentir porque negros, blancos, amarillos, rojos, todos los colores que puedan existir de piel, tienen el mismo pecado y la misma condición. Son pecadores delante de Dios. No es un problema de crítica racial, es un problema de corazón y de pecado que está en toda la humanidad. Pero ahora lo hemos introducido, lo hemos puesto como si fuera evangelio y queremos cambiar aún la forma de centrarnos en el evangelio por medio de la justicia, la falsa justicia social. Esa es una de las batallas que se están peleando hoy por falsos anticristianos, llamados cristianos. Ahora bien, hay otro extremo también. Está el otro extremo de que si queremos defender una causa social, ahora te dicen, no, este pertenece a los de la teoría crítica racial. ¡Ey, calma! Tampoco el otro extremo, porque hay injusticia que tiene que ser defendida y eso no te hace parte de la teoría crítica racial. ¿Ok? Por último termino. El verdadero creyente persevera en la verdad. Versículo 24 al 27. Perdón, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, obviamente, es la palabra de Dios. Porque si lo que habéis oído desde el principio es una mentira, pues la verdad del Padre no permanece en ti, ni del Hijo. Pero si lo que habéis escuchado del principio es lo que está establecido en su palabra, permaneces en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que se engañan. Yo no les dije esto, dice Juan, por ustedes, porque ahora le está hablando a los cristianos. Yo se los escribo porque hay gente que está engañado y siendo engañado en medio de vosotros. Pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña. El Espíritu Santo es la misma promesa de Ezequiel. Lo que está hablando Juan aquí es la misma promesa de Ezequiel. Ya no tendrá nadie que le diga, sino que ahora tienen el Espíritu que les enseña. Eso no quiere decir que ahora, como yo tengo el Espíritu que me enseña, yo no necesito un maestro ni un pastor que me enseñe la Biblia. Otra vez los extremos. Está diciendo que el Espíritu que ahora mora en ti te ha dado la capacidad de entender la Biblia, pero el Espíritu mismo también ha repartido dones para enseñar la Biblia, para que podamos entender también la Biblia. ¿Ok? No es por medio de un iluminado allá que sabe todas las cosas y yo me tengo que sentar por medio de ese iluminado a ver qué me dice. No, el Espíritu que mora en ti, la unción que mora en ti está ya sobre tu vida para que tú puedas entender la palabra de acuerdo también a aquellos dones que Dios ha repartido sobre la iglesia, pero estamos en la palabra. No es que un gran iluminado viene y me dice algo. No, yo no vengo a decir cosas que yo aprendí a través de una meditación trascendental ni un sueño que yo tuve ayer. Yo vine a abrir la Biblia y a estudiar la junta como iglesia. Y usted tiene su Biblia para que usted pueda ver ahí, en su Biblia, qué es lo que está diciendo el predicador. No es algo especial. Ustedes tienen la unción del Santo que recibiste y que permanece en vosotros. No tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y esa verdad, y es verdad, perdón, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Su promesa es fiel y verdadera.
permanece en Él. Estamos seguros en Cristo, permanece en Él. Persevera, persevera, persevera. Así concluye Juan explicándole a la iglesia la preocupación que podía haber en su corazón como pastor, de que todas estas doctrinas y espíritus de anticristo que niegan la fe, que te apartan de la verdad, que engañan a los fieles, pudieran algunos débiles que estaban ahí caer en eso. Que hemos aprendido en esta mañana y queremos salir de este lugar. Iglesia, permanece en la verdad, porque si estás débil en la verdad, tú también puedes ser engañado. Esto no es algo lejano que le pasó y que le pasa a gente. Si tú no permaneces en la verdad, tú serás engañado por la mentira. Número 2, conoce y depende del Espíritu de Dios. Conoce quién es Dios. Depende del Espíritu de Dios, porque Él te revelará la palabra de Dios. Y yo no quiero que caigamos como el misticismo de los mormones. Cuando yo hablaba con los mormones continuamente, viví en el estado de Salt Lake City, Utah, por varios años. Y ellos me decían, mira, esto es palabra de Dios, hablándome del libro del Mormón. Yo digo, ¿cómo yo puedo saber que eso no es palabra de Dios? A través de lo que la palabra de Dios dice, porque contradice la palabra. Ellos me decían, solamente yo te pido que vayas y ores, y el Espíritu te va a decir realmente si esto es de Dios. Entonces siempre me decían lo mismo, me encontraba con otro, solo te pido que tú ores, y el Espíritu te va a revelar si esto es de Dios. Y yo le dije, ya oré, y el Espíritu me lo reveló, esto no es de Dios. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué te dijo el Espíritu? El Espíritu me llevó a la palabra y la palabra me hizo ver que lo que dice ese libro es contrario a lo que dice la Biblia. No es por medio de un misticismo. El Espíritu me lo va a revelar porque va a venir un viento recio y se me van a parar los pelos. ¡No! El Espíritu te lleva a la palabra. Y el Espíritu te revela lo que dice en la palabra para que tú puedas saber si eso es de Dios o no es de Dios. Tengo que hacer la aclaración, hermano, porque Puerto Rico yo creo que es la meca del misticismo. Las iglesias están llenas de misticismo. Y lo peor se lo atribuyen al Espíritu Santo. Cuando contradice lo que la palabra de Dios dice. Amemos la verdad. Vivamos la verdad. Apliquemos la verdad. Dice la Escritura que el mundo irá. Y muchos que se llaman creyentes, engañados y siendo engañados, como acabamos de leer. Quiero que salga de aquí confiado de que si usted es creyente, usted ya tiene el sello y la unción del Espíritu Santo. No tienes que temer. Ay, pastor, y se va a levantar un anticristo que va a ser el final de todo. Yo creo que va a haber obviamente un final de todo, porque hay muchos, ahora mismo han habido y seguirán habiendo. Pero yo lo que quiero que la iglesia pueda entender es que no hay nada que temer. Si somos creyentes, no hay nada que temer. Tenemos la unción del Santo. Tenemos la palabra de Dios. Ellos han vencido, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ellos han vencido por medio de la palabra, la sangre del Cordero, y han sido fieles a Él. ¿Por qué temes? Ahora bien, tú debes temer, no por quién será el próximo anticristo. Tú debes salir de aquí, si tú estás sin Cristo, preguntándote si tú eres un anticristo. Porque hay solamente dos sellos. O tienes el sello de la bestia, que lo tiene todo aquel que no pertenece a Cristo. 666. ¿Qué significaba eso, pastor? Ahí lo dice en la Biblia, léala. Dice, ese es el número del hombre, la exaltación del hombre, la gloria del hombre. Todo el que no pertenece a Cristo y vive en el sistema de este mundo, ya tiene el sello de la bestia. ¿Y sabes qué? No se llama la bendita vacuna. Se llama la filosofía
introducida, anticristiana, centrada en la gloria del hombre, buscando la gloria del hombre, ya ha sido marcado. Pero te tengo buena noticia. Si tú pones tu fe en el Hijo de Dios y te arrepientes de tus pecados, puedes salir de este lugar con el sello del Espíritu Santo, que es marcado por siempre, por toda la eternidad, para su gloria, para siempre jamás. Cristo Jesús nos ha sellado. Salga de este lugar pensando, ¿soy anticristo o soy cristiano? ¿Soy anticristo o soy cristiano? Los escogidos de Dios, dice su palabra, permanecerán. Se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuese posible, engañarían aún a los escogidos. La buena noticia es que no existe un escogido que pueda ser engañado por toda la eternidad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde estamos? Que Dios, a través de su palabra y su Espíritu, nos pueda guiar. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, ella es viva, es eficaz. Ayúdanos a amar tu verdad. Porque, Señor, la palabra nos muestra que también hay un poder engañoso real. Y el que no está en Cristo, está en contra de Cristo. Y nosotros queremos, Señor, evaluarnos a la luz de tu palabra y preguntarnos, ¿estoy con Cristo o estoy en contra de Cristo? Porque dice tu palabra, Señor, tu Hijo Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no es de Cristo, es anticristo. Queremos ser fieles por tu Espíritu a vivir, Señor, a la luz de tu palabra y cuidarnos, Señor, cuidar lo que escuchamos, cuidar de qué nos estamos alimentando vez tras vez, cuidar lo que leemos. Porque, Señor, la fe viene por el oír y el oír de tu palabra, pero el error también viene por el oír los falsos mensajes. Y aquellos, Señor, que también escuchan solamente algo que es en contrario a la Biblia, permanecerán engañados. Pero ya nos has dado, Señor, la unción del Santo para que perseveremos en lo que fue oído desde el principio. No algo nuevo que podamos ser engañados, sino aquello que ya está establecido en tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, has puesto la marca de tu Espíritu, que no será quitada por nada en el mundo, de aquellos que pertenecemos a ti. Pero también, Señor, sabemos que hay un pueblo marcado con la corriente y la filosofía de este mundo, que está siendo, Señor, engañado y siendo engañado. Que pueden venir a conocimiento de tu verdad y ser transformados, como dice Romanos, por medio de la transformación de nuestro entendimiento, conociendo la verdad de tu evangelio, para que puedan venir, Señor, a los pies de Cristo y conocer la verdad. Esperamos en ti. Y en medio, Señor, del lugar donde nos ha tocado vivir, queremos ser esa luz, queremos ser ese pueblo que muestre tu verdad, en medio, Señor, de falsos, aún dentro de las iglesias, tu verdad prevalezca. Aunque pueda haber, Señor, persecución aún de algunos que se llaman creyentes, tu verdad prevalezca. Porque, Señor, dice la palabra que la mentira no puede con la verdad. La verdad siempre va a triunfar por encima de todas las cosas. Y ninguna mentira procede de la verdad. Algo no puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Tu verdad siempre
va a prevalecer. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.